discipulados que nos hemos tardado demasiado, pero ahora queremos acortarlo, pero no lesionando el aprendizaje. Así es que pongamos mucha atención. Recuerde que el material, la primera parte del material, tenemos unas aseveraciones, ¿verdad? De falso y verdadero. Y la número 1 es: los únicos que sirven a Dios son los que ocupan cargos en la iglesia. A esas aseveraciones usted tiene que colocarles una B, la bidental o B pequeña, si es para verdadero, y una F de falso. De falso. Y la número 2, los mejores cristianos son los que tienen habilidad de predicar, falso o verdadero. La número 3, todo cristiano tiene la capacidad de servir, falso o verdadero. Esas son las 3 afirmaciones que tenemos para este día. Al final vamos a estar dando la respuesta. Usted puede ir marcándola falso o verdadero. Y recuerda, el tema de este día es llamados a servir. Así es, así comenzamos. Recuerda, al final vamos a regresar a este punto y vamos a ver sus respuestas. Trate de participar ahí en los comentarios. Usted puede poner sus respuestas y vamos a la primera parte. Siguiendo el ejemplo de Cristo, pastor. Amén. Siguiendo el ejemplo de Cristo, dice el material. El servicio es parte de la vida cristiana, pero no siempre las personas entienden bien lo que significa servir. En Mateo capítulo 20, del versículo 26 al 28, Jesús enseñó a sus discípulos la importancia del servicio. Vamos a darle lectura, por favor. A Mateo 20, 26. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Amén. Entonces, el número 1 dice, y ponga atención a esto, porque el servicio es parte de la vida cristiana. No quiero ir avanzando yo, no vaya a ser que le vaya dando las respuestas. Y el chiste es que usted, como ya lo están haciendo algunos hermanos, nos ponga sus respuestas. Ya tenemos ahí un falso, verdadero, etcétera, ¿verdad? Eso está excelente. Perfecto. Entonces, pero vamos a lo que nos dice la número 1, dice, según Mateo. Vamos a ir llenando lo que dice allí, y si usted oyó, vio también el texto en pantalla, pues dice, la persona, según lea Mateo 20, 26, ya lo leímos. Entonces, la persona que quiera hacerse, allí hay unos espacios, ahí usted tiene que ponerme la respuesta según el texto. Complementar la respuesta. Según así el es. texto. Según el texto que nosotros hemos leído ahora. 26 dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Aparentemente, es bien sencillo, pero ahí vamos nosotros avanzando. Vamos avanzando en el aprendizaje. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Y el 28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Lo primero, la persona que quiera hacerse grande, correcto, grande entre nosotros o entre otros, dice, tiene que aprender a hacer un qué. Es el complemento de la palabra. ¿Qué tiene que aprender a hacer? Correcto, dice mi hermana Daisy, servidor. Amén, aprender a ser un servidor. Respuesta. Y el que quiera ser el qué. El que quiera ser, él será. Póngame las 2 palabras de un solo, por favor. Ya pusimos hacerse grande. Dice, la persona que quiera hacerse grande entre vosotros tiene que aprender a ser un servidor. Y el que quiera ser él será. Son dos palabras que póngame allí de un solo de los demás. Fíjense que ayúdenme a terminar esto, porque hay mucho que aprender en ese versículo, ¿verdad? Porque en el Evangelio es al revés. El mundo anda viendo cómo reina, ¿verdad? Pero en el Evangelio es diferente. Dice, ya tenemos una respuesta. El que quiera ser el primero, correcto, será
servidor o siervo, como dice la hermana Daisy, siervo de los demás. Oiga esto, Correcto. al revés, el evangelio en muchas cosas es a la inversa de lo que el mundo hace, ¿verdad? Entonces dice, los que se preocupan solo por sí mismos y su propia felicidad, nunca encontrarán la felicidad que buscan. Cristo enseñó que el éxito viene a los que se olvidan de sí mismos y se entregan al servicio de otros. Amén. De Y hecho, ya tenemos de la número 1, ya tenemos las respuestas en pantalla, pastor. correcto, ahí están ya agregadas en pantalla. Ahora, para poderle explicar algo, para usted, ¿qué significa ser siervo de los demás? Esto es bien importante. Note que siervo con S. No me la vaya a poner con C porque ese es el animalito que anda saltando, ¿verdad? Como venadito. Siervo. Ay, siervo de los demás. ¿Qué significa para usted ser siervo de los demás? Deme un sinónimo de esa palabra, siervo. Recuerde que las respuestas están siempre en Mateo 20, en los versículos que hemos leído con anterioridad. Así es. Entonces, porque en este tiempo se ha tergiversado, fíjese, tergiversado mucho lo que significa la palabra en el caló cristiano, ¿verdad? Inclusive entre pastores, pues nos saludamos con siervo del Señor, ¿verdad? Y nos ponemos con muy acá, ¿verdad? Muy orgullosos, porque pareciera que representara es un cargo honorífico, ¿verdad? Como dijera un príncipe o como dijeran alguien que está en eminencia. Pero para nosotros, los cristianos, ¿Qué significa ser siervo? siervo, ¿qué significa ser siervo? Siervo de los demás, sí. Justamente. Deme un sinónimo de la palabra siervo. Póngalo ahí sin miedo y no diga quiero darle espacio a los demás. No, ayúdanos a avanzar. Este es bien importante para nosotros que usted tenga una idea de lo que para usted es ser siervo. Siervo de los demás. Vamos a ver, amados hermanos, ¿qué significa para usted? Bueno, un sinónimo de siervo, vamos a poner de nuestra respuesta, En pantalla, sí. Sí, es servir. Eso es, servir a los demás. De hecho, la palabra siervo viene subordinado o que sirve. Correcto, perfecto. Esa es una buena respuesta porque realmente, amados hermanos, estamos nosotros llamados de una manera diferente a como lo hace el mundo. Nosotros, la Biblia dice que si usted quiere ser el primero, tiene que ser servidor. Y de hecho, amados hermanos, las personas que ahora son muy populares, digamos, en redes sociales, es porque tienen algo que dar, algo que entregarle a las demás personas, ¿verdad? El servidor, amén, alguien sirve a los demás, es definitivamente, dice la hermana Silvia, alguien que sirve a los demás, eso es. Y nosotros, para ser grandes en el reino de los cielos, tenemos que servir a los demás. Fíjense que dice el material, servir significa sacrificio, pero este sacrificio está acompañado por el gozo y el contentamiento. Más que un sacrificio, servir es un privilegio. Para nosotros es un privilegio el servir. Y evidentemente, y eso creo que lo hemos enseñado, que todo servicio es sacrificial, ¿verdad? Principalmente en la iglesia y en todos lados. Pero el servicio quiere decir que usted sacrifica algo, es decir, usted paga algo para poder ayudar a otros, para poder atender a otros, porque da su tiempo, da su capacidad, lo subordina a otros para la mejoría de otros. En la iglesia así funcionan exactamente las cosas, amados. Entonces, cuando usted quiera ser grande, cuando usted quiera caminar en la vida cristiana, y en su madurez cristiana, usted tiene que servir. Servir, y es un privilegio, y muchas veces nosotros usamos esa palabra, es muy común usarla en las denominaciones y decimos, quiere aceptar el privilegio de servir en X
ministerio, así es que no se pierda esa oportunidad cuando se le presente. Es de mucha bendición, no solo para la vida personal, sino que para los demás y para la familia. En algún momento de nuestra vida, nosotros como ministros, cometimos errores de decirle a las personas, de invitar a las personas así directamente a servir. Y realmente es algo que debe salir en el corazón, Del porque, corazón. como leímos hace un rato, es un sacrificio, ¿verdad? Es un sacrificio y cada quien debe estar dispuesto a pagar el precio por servir. Tiene muchas bendiciones servir, pero es algo que debe salir de usted. Tiene que tener la motivación desde su interior, ¿verdad? Así es, y vamos a ver el mejor ejemplo que tenemos y vamos al número 3 que nos dice, el ejemplo más indicado que debemos seguir es el de Cristo, quien dijo en Mateo 20:28, que lo leí hace un momento, pero lo voy a leer de nuevo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, ¿Qué más muestra amén. de amor Allí y ejemplo nosotros, de servicio hacia nosotros? definitivamente, allí el Señor Jesucristo nos puso el rango de servicio, cómo debemos de hacerlo mejor. Entonces, vamos allí en el número 3. Dice, el ejemplo, oiga eso, el número 3 dice, el ejemplo más indicado que debemos seguir es el de Cristo, quien dijo, como ya nos lo leyó la hermana Luisa en Mateo 20:28, que el que no vino para, que él no vino para ser ya servido. Tenemos respuesta. Amén, perfecto, ser Gloria a Dios. servido. Y de ahí, si no para, pónganos el complemento de la siguiente también. no vino para ser servido, ya tenemos esa respuesta. Si no, y vea esto por favor, porque ese debe ser nuestra actitud, la que el Señor pone, ¿verdad? Él siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, a quien el mundo entero debe servirle, el universo entero, vino aquí en esta tierra para servir. No vino para ser servido, sino, como nos dice la hermana Rosy, tenemos respuesta, para servir. Para servir, correcto, la hermana Daisy también. Y en el servicio, mire qué es lo que da. Mire qué es lo que daba el Señor, y ese también es otra parte del ejemplo que nosotros debemos de tener. Pónganos ahí en los comentarios qué dio el Señor en rescate por nosotros. Amén. Ahí ya tenemos la primera respuesta. Oiga esto, por favor. Ahí la hermana Daisy Olivares nos dice, también la hermana Rosy dice, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Entienda cómo es el servicio, amados hermanos. Nosotros entregamos, a la hora de servir, entregamos algo, ¿verdad? Para que otras personas puedan aprender, puedan disfrutar y puedan conocer más de Dios. Ahora, hay una pregunta ahí en el numeral 4 que es bien importante. Allí no vamos a poner nosotros respuesta. Bueno, tenemos una respuesta, pero usted tiene que pensar desde su perspectiva de qué manera usted puede servir a los demás. En el numeral 4, piénsalo bien, no mucho, pero bien. Dice el numeral 4, apunte un ejemplo de cómo puede dar su vida para servir a otros. Ya que el numeral 3 dijimos que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos, y la Biblia y nos están motivando a ser imitadores del Señor, aprender del Señor, quiere decir que yo también de alguna manera tengo que dar mi vida por otros. ¿De qué manera yo puedo dar mi vida, mi tiempo o lo que yo soy para ayudar a otros? ¿Cómo lo puedo hacer? Ahí tiene que poner según lo que usted considere sus actitudes. Correcto. Y vamos quizás al siguiente punto, pastor, para que sea mucho más comprensible y cada uno pueda hacerse un ya tenemos una respuesta. Un autoanálisis. Correcto, de ver porque en qué puede servir. ¿Qué lugar usted ha tomado todo este tiempo en la obra del Señor?
¿verdad? Dice, tenemos una respuesta ahí con la hermana Rosy, también nos dice ayudar al prójimo, también dice con buen testimonio, definitivamente que eso es una manera, aunque es en la iglesia, en los diferentes ministerios, nos dice la hermana Daisy, correcto, Amén, esa es. correcto, entonces la ¿Cómo vamos a respuesta ayudar? nuestra respuesta es ayudando a otros con sus dificultades. Fíjense que, por ejemplo, en la iglesia, y ahora hay ciertas limitaciones en eso, pero en la iglesia el papá lleva a sus niños podrían ser una limitación, ¿verdad? Porque algunos niños están en edad que no se pueden estar quietos, entonces los papás que llevan a sus niños, pues les es bien difícil poner atención en el culto. Entonces para eso hay otras personas que entregan su tiempo, en otras palabras, porque el tiempo es su vida, entregan su vida para ayudar a los niños y a los papás para que los papás puedan estar concentrados. Así es, y ellos están edificándose también al mismo tiempo que nosotros, pero estas personas que están al servicio del Señor a la hora del culto, sacrifican su tiempo porque ellos tienen que ver el servicio posteriormente en su casa y por diferido. Entonces, pero es parte del servicio al Señor, del sacrificio, pero Dios no se queda con nada. Él siempre nos lo recompensa. Y fíjense que no es solamente el tiempo que se dedica en la iglesia, sino que cada servidor tiene que apartar tiempo adicional para preparar lo que le va a enseñar a los niños. Entonces recuerde, nuestro tiempo, nuestra vida está llena de tiempo. Cuando se acaba el tiempo, se acaba nuestra vida material. Entonces, pero para el servidor es una doble bendición porque se edifica con el servicio que ha dado, la retribución que los niños le dan de amor, lo que se aprende cuando uno le enseña a los niños y luego el mensaje que se recibió en la iglesia, que uno posteriormente lo puede ir a ver en diferido. Amén. La hermana Daisy nos dice algo muy correcto. Dice que en la vida secular ayudando al necesitado. Amén. Amén. Pero fíjense que llamados a servir, nosotros vamos, y el siguiente tema es el que habla sobre esto, usando su don. Y entonces el don, vamos a darnos cuenta que tiene un espacio geográfico principal en el cual nosotros lo vamos a utilizar y principalmente con un determinado personas, ¿verdad? Ya vamos a explicar eso. Entonces quiero leerles esto. La Biblia nos enseña que Dios ha dado dones a cada miembro de su iglesia para ayudarlos a servir. Un don es una capacidad especial y necesaria para contribuir al crecimiento de la iglesia. Eso es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Romanos, Corintios, hay diferentes textos en la Biblia que nos habla de la manifestación del Espíritu, como nos dice la hermana Rosy, definitivamente nos ayuda a que nosotros podamos desarrollarnos en la parte que le pueda hacer falta a la iglesia, porque el don es especial para utilizarlo dentro del cuerpo de Cristo. Vamos a seguir. Ahora, número 5, ayúdanos por favor. Según Primera de Corintios 12:7, ¿cuáles creyentes han recibido los dones? Les voy a leer el versículo. Primera de Corintios 12:7 nos dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. Amén. Estamos en 1 Corintios 12:7. Entonces, 12:7. Leí uno de más. Sí, así es. Entonces, vea el número 5, dice, ¿cuáles creyentes han recibido dones? Y allí, si usted es creyente, usted tiene que pensar y dar una respuesta a esto, ¿verdad? Dice, ¿cuáles creyentes han recibido dones? Y entonces, por favor, es necesario que usted me conteste,
Me conteste, porque si usted es creyente, usted es parte de esta respuesta. En ¿verdad? 1 Corintios 12:7 está la respuesta. Regálanos, por favor, léelo de nuevo, por favor. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ahí nos dice a quiénes. Oh, correcto, correcto. Entonces, ¿a quiénes? ¿A quiénes Dios le ha dado una manifestación? Han recibido un regalo, porque al final don viene de la palabra charis, que es eso, es un regalo, es algo que sobreabunda y se da, se entrega. Para eso sobreabunda, para darlo. Entonces, estos dones Dios se lo ha dado a usted para que los entregue. Y principalmente en el ámbito de la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿a quién? ¿A qué hermanos? ¿Cuáles creyentes han recibido dones? Ayúdenos con esa respuesta, por favor. Vamos a ver, ayúdanos con esa respuesta, porque es muy importante. ¿Qué creyentes han recibido dones? Según lo que dice la Biblia. Porque algunas personas no saben, ¿verdad? Yo no. Entonces, si usted es creyente, oiga esto, por favor. Si usted es creyente, tiene que incluirse en esta respuesta. Y tiene que dar la respuesta, porque allí hay una palabra muy especial que indica a quiénes. A quiénes de una manera específica. La hermana Daisy nos da una respuesta, ¿verdad? Nos dice a los que han recibido al Señor. Y mejor póngame a los que hemos, ¿verdad? A los que hemos recibido al Señor. Amén. Entonces, cada uno de nosotros, como dice allí, a los que han recibido a Cristo, a los que están sirviendo en la iglesia. No. Ahí vamos a dar un paso atrás, porque la Biblia nos especifica. Voy ¿verdad? a leer de nuevo el Ponga mucha atención, por favor, a la lectura del texto. Ponga mucha atención, porque está la respuesta así cerquita en ese mismo versículo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, dice. Hay dos palabras que prácticamente nos muestran a quienes Dios les ha dado una manifestación del Espíritu para provecho. La pregunta y nuestra respuesta, vamos a ponerla ya, es cada uno. Es decir, mis queridos hermanos, póngame atención a esto, aunque usted no la haya utilizado en ninguna iglesia y con ningún hermano, a todos, a cada uno, es decir, a todos. Todos nosotros tenemos una manifestación del Espíritu Santo para provecho, es decir, para ser utilizado. No solamente, pero ya vamos a explicar eso. Posiblemente nosotros no la hemos buscado y no la hemos desarrollado, no la hemos puesto en práctica. Ok, pero más adelante tocamos eso. Sí. Dice, ¿qué debemos entender? El numeral 6. ¿Qué debemos hacer? Mejor dicho, perdón, hay una nota. Las manifestaciones del Espíritu se refiere a los dones espirituales, la bendición especial que nos da el Espíritu Santo. ¿Qué debemos hacer en el numeral 6? ¿Qué debemos hacer con los dones que Dios nos ha dado? Y para eso vamos a leer 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Oiga esto, por favor, porque ocupa la misma palabra que Corintios. Y vea que Corintios le escribió Pablo, y estas son palabras de Pedro. Y los mismos dicen cada uno, o sea, todos, pero dice cada uno porque no nos ha dado lo mismo. A todos nos han dado salvación. Eso es evidente. Aquí no estamos hablando del tema de salvación, aunque va dentro. Pero es que como somos todos partes del cuerpo de Cristo, y el cuerpo no está compuesto que todos somos manos, todos somos dedos, todos somos pies, todos somos cuello. Entonces cada uno formamos más de alguna de las partes del cuerpo de Cristo. Por tanto, todos somos útiles en la casa de Dios. Solo necesitamos tener un corazón dispuesto para servirle, porque sin importar cuál es su don o cuál es la habilidad que cada uno de nosotros tengamos, siempre somos útiles en la casa de Dios. Dice el hermano Daisy, o sea que si he recibido al Señor desde ese momento, tengo un don, aunque ni sirva en la iglesia. Es cierto.
Es cierto, porque la iglesia es el campo principal donde utilizamos esa manifestación. Eso es algo nuevo que Dios me dio a mí desde el momento en que yo recibí al Señor, ¿verdad? Aunque usted no lo esté desarrollando, ¿verdad? Aunque usted no lo esté utilizando, Dios ya dio la provisión. Porque fíjense que en la Biblia hay algo que se conoce, y en teología se conoce como la divina providencia. Dios sabe lo que va a pasar. Dios permite que pase algo, pero de antemano Él ya tiene propuesta, ya tiene hecha la respuesta. Entonces Dios provee, aún antes que usted se comience a servir, le provee en usted una capacidad especial. Entiéndase especial, no como usualmente se habla. Capacidades especiales son capacidades diferentes de otra persona que son quizás un poquito menos de lo normal. Esta es una capacidad espiritual nueva que Dios le da a usted para ser utilizada dentro de los hermanos. Entonces, ¿qué debemos hacer con los dones? Ya le di la respuesta. ¿Qué debemos hacer con los dones que Dios nos ha dado? Según el texto. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La hermana Rosy nos pone buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, pero ahí hay algo. Allí hay algo bien especial. Porque aquí Pedro nos da una orden, no es una sugerencia, sino que es una orden. De tal manera que si usted es creyente, debería tomar el tiempo para desarrollar el don. Ya vamos a ver un poquito más adelante cómo usted puede descubrir ese don. Pero lo que Dios le ha dado, a algunos les ha pasado desapercibido porque es para utilizarlo primordialmente en la casa de Dios y con los hermanos. Amén. Y Dios nos ha dado el talento a cada uno de nosotros. La diferencia es que algunos lo tomamos y lo tenemos ahí. Nuestra respuesta es ministrelo a otros, es decir, utilícelo en otros. Amén. ¿Verdad? Cualquiera que sea su don, usted tiene que utilizarlo con otras personas. ¿Verdad? Recuerde que más adelante hablamos de eso, pero me voy a adelantar. Somos un cuerpo compuesto por diferentes miembros. Así como usted tiene 5 en cada mano, 5 dedos en cada mano, y no todos son iguales, pero todos les sirven. Van bajo un mismo propósito, forman una especie de equipo, ¿verdad? Entonces, dice... Y cabe también agregar que los dones nunca son para nuestro propio beneficio, pastor. Definitivamente al final se sirve usted de ellos también, ¿verdad? Porque las habilidades que adquiere que Dios le da y que las utiliza en la iglesia, también le van a servir en otro lugar, pero son específicamente, Dios se lo ha dado primordialmente para ser utilizados en la casa del Señor. Entonces dice, los dones nunca son para nuestro propio beneficio, tienen el propósito de edificar a otros creyentes. Ay, pastor, este tema no me gusta mucho porque yo ni sé. Pues por eso estamos aprendiendo. Y no se prive de este conocimiento y tampoco se prive en el futuro de la materialización de esto. Porque Dios le ha dado a alguien y después, mi querido hermano, Dios le va a pedir cuenta del talento que Dios ha puesto en usted. Amén. Sigamos, por favor. Lea Romanos 12, del 3 al 5, y conteste las siguientes preguntas. En Romanos 12, del 3 al 5, por favor, ponga atención. Vamos a ponerlo en sus pantallas y ese texto que vamos a leer nos va a servir para dar respuesta a las siguientes preguntas. Romanos 12, del 3 al 5. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así, nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros
y todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dado, continúo, pastor. Sí. Esa es únicamente del 3 al 5. Al 5. Ay, sí, yo voy por el 6. Sí, correcto. Estamos bien. Entonces, por favor, vea, vamos a hacer unas preguntas que usted, en base a ese versículo, usted tiene que darnos respuesta. Dice la hermana Daisy, ministrar a los demás para que se desarrolle ese don. Principalmente ministramos a los demás para que conozcan más del Señor Jesucristo. En eso, para eso es prácticamente ese funcionamiento del don. Ahora, ¿qué concepto, utilizando en mis capacidades, las capacidades que Dios me ha dado? El numeral 7 dice, ¿qué concepto, según el texto que nosotros leemos, debo tener de mí mismo? ¿Qué concepto debo tener de mí mismo? El mundo nos dice que debamos de tener alto, ¿verdad? Súper alto de sí mismo, pero en la casa del Señor es un tanto diferente. Entonces, ¿qué concepto debemos tener de nosotros mismos? Ayúdenos con la respuesta, por favor. Y voy a leer de nuevo el versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense que de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. ¿Qué concepto debo tener en la casa de Dios? ¿Qué concepto debo tener de mí mismo? Participe en esto, ¿verdad? Aunque alguien, eso no me gusta, participe de esto, porque hay conocimientos que no nos gustan. Yo recuerdo que cuando fui a la universidad, 2 materias que a mí me dieron guerra, que es derecho tributario y derecho financiero. Me dieron batalla en la universidad y yo dije, no, yo de esto nunca me voy a dedicar, pero tuve que aprenderlo. Pero con el tiempo, oiga esto, con el tiempo Dios me llevó a trabajar en el Ministerio de Hacienda y trabajé 16 años aprendiendo y asesorando de impuestos, de lo que yo dije que nunca me iba a dedicar. Entonces, dice, ya tenemos una respuesta, dice la hermana Daisy, que la pregunta es, ¿qué concepto debo tener de mí mismo? Con cordura. Y agrega otro detalle, y fe. Amén. Definitivamente que así es. Esa es la respuesta. ¿Y qué concepto debo tener de mí mismo? Y nuestra respuesta es con cordura, es decir, moderación. No puedo yo pensar de mí mismo más de lo que debo y debe estar unido a la medida de fe. A la medida de fe es al don que Dios me ha dado, correcto, de acuerdo a lo que Dios me ha dado. Entonces tengo que saber, Dios me ha dado esto y entonces yo lo pongo al servicio del Señor. Entonces, tomando en cuenta los mismos textos el mismo texto que hemos leído, el numeral 8 dice lo siguiente: la iglesia es el cuerpo de Cristo y se compara a un cuerpo humano. Amén. El versículo 5, por favor, léenos el versículo 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo de Cristo y todos miembros los unos de los otros. Ahora ayúdenos a dar respuesta a complementar. Esto, a complementar, prácticamente así es. Entonces, la iglesia es el cuerpo de Cristo y se compara con el cuerpo humano. Entonces el versículo 5, que ya nos leyó la hermana Luisa, dice que siendo, ¿cuál es la respuesta ahí? Ya tenemos respuesta ahí. Correcto, ya tenemos respuesta. Hermana Rosy, hermana Cassandra dice, hola a todos, Dios me la bendiga, mi hermana Cassandra Turo. Hermana Rosy dice, siendo muchos, y esa es la respuesta, y después, siendo muchos, formamos ¿un qué? Una palabra nos falta. Ayúdanos, lee de nuevo el texto si lo tienes. Texto, muchos, sí. Correcto. Dice, siendo muchos, es el primero, formamos ¿qué? Formamos... Voy a leer el texto de nuevo. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Somos un cuerpo en Cristo. Amén. Y todos miembros
los unos de los otros. Entonces la respuesta está correcta. Siendo muchos formamos un cuerpo en Cristo. Nuestra respuesta, siendo muchos, formamos un solo, ¿verdad? Un cuerpo en Cristo. Por tanto, la función de cada creyente es procurar la unidad del cuerpo, buscando cómo ayudar a otros. O sea, la idea, Dios le da esa capacidad, correcto, un solo, siendo muchos, y tenemos un solo cuerpo, o sea, que todos funcionamos como un solo cuerpo. Entonces, Dios nos da esas capacidades para poderlas utilizar y nos da diferentes capacidades a todos, ¿verdad? Dice, y ahí en el 9, dice el versículo 4, por favor, si nos das lectura el versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Correcto, entonces allí, según el versículo 4, dice el versículo 4 que un cuerpo tiene muchos, ¿qué? Eso es importante. Ahí está la palabra de complemento. Pareciera demasiado sencillo, pero es importante que usted entienda cada elemento de esto para que podamos desarrollarnos como buenos cristianos y como parte de un todo, ¿verdad? Sin envidia, sin enojos, y alguien que diga, no, yo no quiero, a mí, como alguien me dijo, no, a mí no me gustan los compromisos, todo está bonito, pero a mí no me gustan los compromisos. ¿Y qué más compromiso tenemos con Dios, verdad? Tenemos Entonces, respuesta y es la miembros, respuesta correcto, así es, correcto. Pero dice, no todos. Mana Rosy, Mana Daisy, correcto, ¿verdad? Dice el versículo 4 que un cuerpo tiene muchos miembros. Perdón, sigue tú, por favor. Muchos miembros, está la respuesta correcta, pero no todos tienen la misma. Correcto, ya está la ya respuesta. tenemos la respuesta que es función. Función. Oiga esto, por favor. Un solo cuerpo, somos muchos miembros. Todos, ya vimos eso, hemos recibido un don, una manifestación del Espíritu para provecho, pero lo recibimos, pero a todos dice, pero no todos tienen la misma función. Amén. Hay variedad de dones en la iglesia. Amén, mi hermana Melqui. Somos muchos miembros, ¿verdad? Pero no todos tienen la misma función. Hay variedades de dones en la iglesia. No todos tenemos lo mismo. Ahora en numeral 10, y oiga esto, por favor, aunque vamos a dejar que la hermana Luisi nos lea este numeral 10, porque por ahí menciona a una persona como su servidor. Así es. Función, así es, mi hermana. La pregunta es, ¿quiénes son los más importantes en su iglesia? Usted tiene que marcar ahí con un chequecito y uno nos dice, el pastor, los maestros, los músicos, todos son importantes. ¿Qué piensa usted? Dígame, ¿el pastor es importante? Los no, maestros. pero aquí la pregunta es, ¿quiénes son los más importantes en la iglesia o en su iglesia? Entonces menciona al pastor, a los maestros, los músicos, todos los miembros. Y tengo un músico aquí enfrente, ¿verdad? Entonces póngame usted su respuesta. ¿Quiénes son los más importantes? Todos son importantes. Y la hermana Daisy nos pone todos. Correcto, amén. Correcto. Todos, absolutamente todos somos importantes. Y desde la perspectiva de Dios principalmente, porque todos hemos sido comprados con el mismo precio, que es la sangre de Cristo. Todos valemos lo mismo. Pero como todos tenemos la diferente don, tenemos diferentes funciones, entonces tenemos que coordinarnos, ¿verdad? En 1 Corintios, por favor, 1 Corintios, vamos a buscar ahí versículos 20 y 22. Póngale mucha... 1 Corintios 12, 20. Todos los miembros, dice la hermana Melqui, así es, todos somos importantes, no hay nadie más importante que otro. Según 1 Corintios 12, 20 nos dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Amén. Entonces,
porque somos el cuerpo de Cristo. Amén. La hermana Melqui dice todos los miembros, la hermana Rosa dice todos. Es así. Todos somos importantes. Amén. Absolutamente todos. Ni el pastor es más que un hermano o que cualquiera, ni el pastor es más que un ujier, el pastor es más que un músico es más que un acomodador, etcétera, etcétera. Todos valemos lo mismo delante de los ojos del Señor y en la iglesia todos tenemos una función principal. Entonces, ¿puedes leer la respuesta que tenemos nosotros según el 11? El 11 dice, según 1 Corintios 12, 20, 22, ¿existen miembros del cuerpo que son más importantes que otros? Esa es la pregunta. ¿Existen miembros que son más importantes que otros? La respuesta es... La respuesta, ¿cuál es? ¿Todos? ¿Todos son más importantes que otros? Ponga atención a la pregunta. ¿Existen miembros del cuerpo que son más importantes que otros? Hay una sola respuesta. Y vamos a avanzar y la respuesta es una sola y es un monosílabo, ¿verdad? Cada uno tiene una función diferente pero importante, definitivamente. Entonces, la respuesta no, dice la hermana Daisy. Amén. Y esa es la respuesta. ¿Por qué? Hoy la pregunta es ¿por qué? La ¿Por siguiente. qué? ¿Por qué no hay nadie? ¿Existen miembros del cuerpo de Cristo que son más importantes que otros? La respuesta es no. ¿Por qué? Tal vez nos ayudas leyendo de nuevo el texto, porque ahí nos explica también. Es Romanos, 1 Corintios 12, 20 al 22. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Ok, claro. Entonces, ¿por qué no son más importantes unos que otros? De repente alguien dijera, mi mano derecha es más importante que mi mano izquierda, pero ¿será? ¿Será que sí? Entonces dice la hermana Melqui, porque todos funcionan de diferente manera, todos tenemos una función diferente. Amén. Así es. Esa es la respuesta Esa correcta. es justamente la respuesta. Dios nos ha dado dones diferentes para funciones diferentes. Y son todas las funciones de la iglesia, del cuerpo de Cristo, funcionan bien si todos, en lo personal, cada uno funciona correctamente. Entonces, no hay más importantes que otros. Somos un solo cuerpo, nos dice la hermana Daisy, y tenemos funciones diferentes y todas son importantes. Por eso es que nadie es más importante que otro. Entonces, hay un párrafo ahí, ayúdanos por favor con la lectura. No hay lugar para la jactancia ni para la envidia en referencia a los dones. El que envidia a otro hermano por las habilidades que tiene, no ha entendido lo que estos versículos enseñan. Dios tiene diferentes trabajos para diferentes hermanos. Unos tienen dones que se ven en público, como los que predican, o enseñan desde el púlpito. Pero muchos usan sus dones de una manera menos visible. Amén. Por otro lado, las personas que se jactan de los dones que tienen tampoco entienden que Dios ha dado una variedad de dones a sus hijos y que todos son iguales e importantes. Correcto. Entonces, amados, vean por favor que no podemos nosotros envidiar un puesto si Dios no me ha dado ese don. No es que yo soy capaz de, no se trata de que humanamente usted sea capaz o no. Se trata de que si Dios le ha capacitado para eso. Y es una capacitación espiritual que tiene un desarrollo material, ¿verdad? Y físico. Existía un eslogan que decía nuestro pastor fundador, que el hombre entre más se prepara, más le sirve a Dios. Dios más lo usa. Correcto, Dios más lo usa. Dios más así lo es. usa. Y eso sí es, hermano. Entonces, pero ¿cómo me preparo, verdad? Primero, ubicando mi don
y desarrollándolo, enterándome yo, ya sea estudiando algo o enterándome las mejores maneras, mejor información para poderlo desarrollar con otros para que mi labor dentro del cuerpo de Cristo sea más útil. Deje lo importante o no. Hablemos de la utilidad, porque de repente cuando nosotros decimos importante, pues de repente nos vamos sintiendo en una nube cada uno, ¿verdad? Y de repente creemos que el servicio en la iglesia es mío. Ni siquiera el don es nuestro. Así es. Porque nos lo ha dado el Señor. Y el hombre y las personas, según la preparación que cada uno tiene, así van surgiendo los ministerios, pastor. Así es. Entonces, amados hermanos, hay diferentes dones y yo sé, y la Biblia dice que usted ha recibido uno al menos. Amén. Uno al menos. Y si usted no sabe cuál es porque no se ha puesto en el campo donde eso se manifiesta. ¿Verdad? Hoy, al terminar el servicio, vaya en oración y vaya a desenterrar su talento, que ahí está, simplemente que lo hemos dejado escondido o lo hemos puesto bajo algo. Correcto. En lugar de estar a la luz, está guardado, está debajo de la mesa, ¿verdad? O como dice, ¿se acuerda usted la parábola de los talentos? En lugar de ponerlo a trabajar, mejor no, yo no quiero compromiso y me da miedo perderlo, no quiero problemas, servir en la iglesia solo es problema, sí, porque tratamos con personas y las personas somos diferentes y no todos llegan con la misma intención. Entonces, como la cuestión es que yo le debo al Señor, le debo fidelidad, al Señor le debo obediencia, entonces Dios me manda a administrar lo que Él me ha dado con otras personas para provecho de los demás y de mi persona. ¿Por qué? Todo servicio en el Señor trae mucha bendición. Amén. Ahora vamos al 12. La Biblia menciona los dones que nos da. Por ejemplo, ayudar, enseñar, exhortar, dar con generosidad, presidir, mostrar misericordia, evangelizar, pastorear, etc. Todos estos dones están señalados ahí tenemos 4 citas específicas donde están señalados cada uno de estos dones. No podemos ponernos a estudiar los dones porque no es un estudio de los dones, sino que es un llamado a servir. Usted tendrá que buscar, por ejemplo, Efesios 4:11 es uno de los textos, y si ayúdanos con ese, por favor, Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice así, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Eso, fíjense que esos son los ministerios principales y de allí resultan todos los demás. Sale la araña, o sea, la línea del montón de ministerios que surgen, ¿verdad? Porque habla de los ministerios principales en la iglesia, de los dones principales de la iglesia. Entonces de ahí viene, por ejemplo, en los últimos 12, pastor y maestro. En el seminario nos decían, no todos los maestros son pastores, pero todos los pastores debemos ser maestros. Amén. Entonces, allí nosotros vamos aprendiendo, utilizando para ver a qué don me ha Dios llamado. Y fíjense que si no existiesen los pastores, no tuviésemos una guía que nos vaya llevando a la palabra de Dios, o conduciendo o enseñándonos cómo conducirnos en la vida cristiana. Cada uno de ellos, por ejemplo, los evangelistas son los que van al principio, son los que inician, son los que sin haber una obra específica, ellos van y la comienzan, ¿verdad? Y tiran la palabra de Dios. Tiran la palabra de Dios, ¿verdad? Allí usted va a encontrar diferentes dones. Y quisiera que nos ayudaras, por favor, en Romanos capítulo 12, versículos del 6 a 8. Como le digo, no vamos a ver cada uno de los dones porque no ese es el propósito. Eso vamos a tomar un tiempo aparte para poderle hablar sobre los dones. Pero sí, usted tiene al menos una manifestación. Oiga bien, al menos una manifestación para provecho en la casa del Señor. Amén. Romanos 12, 6. Del 6 al 8. De 6 al 8. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia
que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, o el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Vea por favor que inclusive dice, habla de la exhortación, habla del que preside, preside los servicios, ¿verdad? Habla también que el que reparte con generosidad. En otras palabras, que a algunos Dios les ha dado ¿cómo se llama? El don de compartir, de la generosidad. Y para eso Dios provee y para poder compartir con otros. Alguien dirá, no, pastor, a mí no me ha dado eso. No, amado hermano, aprenda a compartir, porque hay hermanos que son muy agarrados a las cosas materiales, ¿verdad? Y tiene razón, porque son difíciles, no es sencillo obtener la provisión. Pero la cuestión es que Dios nos da la bendición y esa no es para guardarla. Esa es una semilla que va a generar más bendición. Y si Dios me ha dado esa generosidad, Dios me ha dado para compartir, Dios me va a seguir dando más. Es decir, que cuando yo doy, Dios me manda más para que yo siga dando, ¿verdad? Para que yo siga dando cada uno de esos dones. Entonces, vamos a mencionar solo lo siguiente. Vamos a 1 Corintios, ¿lo tienes ahí? 1 Corintios 12, 7, por favor. 1 Corintios 12, 7. Y vamos a ver qué es lo que la palabra dice. De ahí vamos a leer del 7 al 10. Así es. Pero a cada uno le es dada a cada uno. Pero a cada uno, a todos nos ha dado. Le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Siga, por favor, hasta el 10. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas, a otros interpretación de lenguas. Ahora vamos al versículo 28 al 30, ya los leímos todos prácticamente con estos dos versículos. Versículos de 28 al 30, dice así. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestro, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? Vea por favor y ponga mucha atención a esto, porque Dios nos ha dado a todos un diferente don. Y voy a leer el 30, pastor. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Fíjense que ahí Luis ha tocado el texto donde es un poquito álgido para diferentes denominaciones, porque habla del don de lenguas, de la interpretación de lenguas. Nosotros como cristianos bautistas, por ejemplo, el de profecía viene de la palabra proferir, es de traer la palabra de Dios, ¿verdad? No es que yo voy a venir y decirle a usted qué es lo que le va a pasar mañana, a usted específicamente. Mi misión es decirle lo que la Biblia dice, y ahí usted se va a dar cuenta cuál es la consecuencia de mis hechos. Entonces, amados, pero aún sin importar todos estos dones, o sea, tomando en cuenta todos estos dones, el apóstol Pablo nos manda a algo más importante, que debe ser la base y el ingrediente perfecto para cada uno de los dones, de cualquier manifestación que Dios le haya dado a usted, que prácticamente el capítulo 13 de 1 Corintios nos habla del amor.
Y entonces, no importa cuál sea el don que usted tenga, que Dios le haya dado, si usted no lo hace con ese elemento principal, con amor, de nada me sirve, ¿verdad? Por ejemplo, léenos los 2 primeros versículos del capítulo 13, del capítulo 1 Corintios 13, por favor. 1 Corintios 13. Y es muy importante, pastor, porque, como dice la palabra, el pueblo perece por falta de sabiduría, por falta de conocimiento. Algunas veces por desconocimiento, lo que dice la palabra, andamos creyendo que unos se dan títulos o se ponen títulos en el profetas, sí, apóstoles, que en realidad etcétera. ya no se conocen, o dones que realmente no los ha dado Dios. Entonces, por eso es muy importante conocerlo y hablar de ello. Fíjense que, por ejemplo, en el primer lugar donde yo estuve congregado, en la iglesia, donde no era una iglesia, es un ministerio laico, y mi padre presidía ese ministerio, y llegó una persona, miembro de esa organización, solo que de otro ministerio, y él llegó entregando tarjetas y diciendo, la tarjeta decía fulano de tal, con ministerio, con el don de sanidad. Y entonces, pues toda la gente impresionada, ¿verdad? Y yo lo leí, yo entonces ya era abogado, y entonces con don de sanidad. Y entonces me metí a leer la Biblia, y desde ese principio yo entendí que no es que sea algo que es propiedad mía, sino que si Dios si alguien va a sanar, no es que un hombre lo sane, sino que Dios lo sana. Todo viene como un regalo de Dios, no para la gloria de ningún hombre, ¿verdad? Aún el predicador que trae una palabra preciosa, ¿verdad? Iluminado y lo que usted quiera, ¿verdad? Porque la iluminación es parte de la revelación. Dios revela, ¿verdad? Y a nosotros nos permite la iluminación para poder entender lo que Dios revela en su palabra. Entonces, no importa la palabra que uno dé, la gloria es para Dios. Entonces, ese señor, cuando mandó a hacer sus tarjetas y las repartió, nunca más se pudo ver un milagro, porque la gloria es de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, sin importar cuál sea el don que Dios le haya dado, usted, como vimos anteriormente en el discipulado, vimos que usted tiene que pensar de sí mismo con cordura, con moderación, sabiendo que la gloria es de nuestro amado Salvador. Gloria a Dios. Entonces, el 1 Corintios 13:1 nos dice: si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Vea que el apóstol Pablo hace una referencia, porque el Señor Jesucristo dice que quien tuviera fe podría decirle a este monte, muévete de aquí para allá, y el monte se movería. Entonces y en el número 3 nos dice, para aquellos que dicen, no, es que yo no sirvo en la iglesia, no ofrendo, no diezmo, pero doy a los pobres, dicen. Pero te voy a leer el siguiente para ver qué es lo que... Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, amados, recuerde que los dones son principalmente para ser utilizados en la casa del Señor, ¿verdad? También ayudar a otras personas también es muy loable, y Dios bendice por ello. Definitivamente, que el que al pobre da, Jehová presta y él pagará, ¿verdad? Pero los dones que Dios nos ha dado, todo lo que Dios nos ha dado, es como parte de su amor, pero también con el propósito de que usted sea una parte activa y que genere bendición en la casa del Señor. Por eso es que decía Pedro que el don, que la manifestación del Espíritu, la usemos para provecho. Úsese para con los demás para provecho. Ok, entonces vamos al numeral 13, que dice: como podemos ver,
No todos tienen el mismo don, entienda eso, no todos tienen el mismo don. Y como leímos anteriormente, hay dones que son más vistos por las personas, que se pueden, digamos, exhibir en público. El predicador, el maestro de escuela bíblica, cualquier tipo de maestros, etcétera, ¿verdad? El que hace milagros, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Todos esos uno dice, wow, ¿verdad? Pero cuando usted desea eso porque le pareció bonito, usted está deseando la gloria de los hombres. Y eso es algo que nosotros no debemos de desear. Nosotros, si usted quiere jactarse en algo, jáctese, dice Jeremías, en conocer al Señor. Amén. Entonces dice, como podemos ver, no todos tienen el mismo don. ¿Por qué es importante saber esto? ¿Por qué para usted es importante saber que no todos tienen el mismo don? Es importante, es muy importante para nosotros, es muy importante para usted saber que lo que Dios le ha dado probablemente no sea lo mismo que el hermano que usted tiene a la par, ¿verdad? Y aunque a usted le parezca, le guste lo que el hermano está haciendo, pero no es algo que Dios le haya dado a usted. Entonces, ¿por qué es importante que usted sepa esto? ¿En qué le aprovecha a usted? Ayúdenos, por favor. Ayúdenos, por favor, con su comentario, porque es bien importante. Es bien importante para nosotros que usted tenga esta respuesta. Porque en algún momento, ya sea en nuestra iglesia, que dentro de poco tiempo vamos a abrir, ¿verdad? O en la iglesia donde usted esté, en el lugar donde usted esté, es bien importante que usted tenga este conocimiento. ¿Por qué no nos das la respuesta? Porque esto es parte muy esencial de la iglesia y del desarrollo. Ok, entonces recuerde que como podemos ver, no todos tienen el mismo don. Porque es importante saber esto. Nuestra respuesta, así podemos trabajar como un equipo organizado. Amén. ¿Verdad? Como un equipo bien organizado. Unos haciendo esto porque Dios los ha capacitado para esto y ellos mismos han cultivado su don y se han capacitado o han recibido charlas o capacitaciones en la iglesia para mejorar su don, pero no es la iglesia quien da el don, no es el pastor quien da el don. Yo no le doy don a nadie, lo más que puedo hacer es decirle don fulano de tal, ¿verdad? Pero no hay nada más, eso se lo da el Espíritu Santo para provecho. Es decir, que se lo da por un propósito específico. Entonces la iglesia, cuando logra comprender esto, puede caminar como un cuerpo bien organizado, ¿verdad? Mi mano derecha sabe que es derecha y yo sé de qué lado la tengo y dónde mejor no la utilizo porque tengo mi mano izquierda. Mi pie derecho sé cuándo lo voy a ocupar en lugar de poner el izquierdo. Si de repente mi pie izquierdo salta antes que el derecho porque le tiene envidia al pie derecho porque yo soy diestro, ¿verdad? Entonces sale, lo que va a pasar es que se me van a enredar y me voy a caer y me voy a golpear. Amén. Entonces los hermanos que no entiendan esto y que deseen lugares para los cuales Dios no les haya dado la capacitación, se enfrentan a un problema de coordinación, de organización y a un mal funcionamiento del cuerpo de Cristo, y de ahí vienen muchos problemas en la casa del Señor. Por eso debemos de estar en un mismo sentir, pastor. Ningún miembro, dice el material, ningún miembro debe trabajar aisladamente. Todos juntos, usando nuestras habilidades, somos un cuerpo completo, y esto es lo precioso, que funciona bien. Amén. ¿Por qué? Le voy a dar al menos mi testimonio, amados hermanos. Cuando yo estoy predicando, ¿verdad? Si bien es cierto, nosotros hemos nombrado a algunos hermanos conociendo su don, sus capacidades, pero yo estoy predicando y supuestamente alguien diría, eso es lo principal. Pero si el maestro de escuela bíblica no hace su labor, la iglesia es un caos, porque los niños andarían en el templo corriendo de arriba para abajo. Si el hermano que de los acomodadores no hacen bien su trabajo, y hoy en este tiempo de pandemia, los acomodadores van a tener un trabajo sumamente importante, porque no podemos estar pegados, ¿verdad? Sino que tiene que haber distanciamiento social. Entonces, si no hace bien su trabajo, afecta
afecta la labor del predicador, porque va a estar preocupado por lo que tenemos enfrente, por lo que está pasando enfrente. No, y también cada una de las personas asistentes, de los miembros, también tenemos que poner cada uno de nuestra parte y acatar las medidas, ¿verdad? ¿Cómo nos vamos a sentar y dónde nos vamos a sentar? Porque ya no podemos estar en el lugar que queremos, que cada uno quiera, sino que tenemos que guardar distancias según las nuevas medidas. Así es, pero sigamos adelante. Entonces, ningún miembro debe trabajar aisladamente. Todos juntos, usando nuestras habilidades, somos un cuerpo completo que funciona bien. Ahora vamos al 14 y aquí me gustaría mucho su respuesta. Dice, ¿cómo afecta a la iglesia si un creyente no usa sus dones? Mi hermano Edén, Dios me lo bendiga, mi pastor. Dios me lo bendiga grandemente. ¿Cómo afecta a la iglesia si un creyente no usa sus dones? Y ahora voy con usted, ¿verdad? Principalmente con usted que no está sirviendo, que no está utilizando y que ni siquiera a veces ni se ha dado cuenta que Dios le ha dado algo especial. ¿Cómo se afecta a la iglesia si uno de sus miembros, si un creyente decide no utilizar mis dones? Y hay creyentes que no sirven porque es que no me quiero bautizar. Y si no se quiere bautizar, es correcto que no sirva. ¿Por qué? Porque si no quiere someterse a eso, si no quiere manifestarle a los demás que usted es un nuevo creyente, tampoco tiene la capacidad interior y espiritual como para hacerlo. La madurez, para hacerlo. Entonces, por eso es que una persona que no se ha bautizado no puede servir, aunque el don usted lo recibe cuando recibe a Cristo. Entonces usted no puede servir. Y entonces, al estar sin servir, ¿cómo se afecta? Ayúdeme y conteste, por favor. ¿Cómo se afecta la iglesia cuando un creyente que ha recibido un don decide no utilizarlo? ¿Qué cree usted? Entendiendo que el don es una manifestación del Espíritu. Y dice la Escritura, para provecho. ¿Cómo se daña? ¿Qué tipo de efecto hay en la iglesia? Envíenos su respuesta por medio de los comentarios. Sí, por favor, ayúdeme, porque esto es importante, esto le incumbe a usted. Y desde hace algún rato los veo muy quietos, fíjense, amados hermanos, muy quietos, quizás porque el tema nos incumbe a todos, y el saberlo nos lleva ¿cómo se llama? Nos obliga a tener parte en esto. Dice la hermana Melqui, nos dice para el crecimiento de la iglesia. Eso es cuando utilizamos el don, pero cuando no lo utilizamos, ¿qué pasa? En contrario sensu, ¿verdad? Si yo utilizo mi don, la iglesia crece. Cuando yo no lo utilizo, la iglesia, oiga bien, la hermana Daisy nos dice, en alguna medida la iglesia no crece o la organización se ve afectada. Justamente, tanto lo que dice mi hermana Melqui como dice la hermana Daisy, eso es, amados hermanos. La iglesia se ve afectada negativamente porque no recibe de parte de Dios lo que Dios le ha dado a usted, lo que Él mismo le ha dado a usted. Entonces, nuestra respuesta es: los demás no se benefician con el favor de Dios dado en ese don a ese específico creyente. Entonces, ahora, la pregunta importante es, amados hermanos, y que nos incumbe a todos, ¿cómo puedo saber? ¿Cómo usted puede saber su don? Aquí hay un párrafo muy importante que nos va a leer la hermana Luisa. La mejor manera de descubrir sus dones es ayudando en cualquier área que se le necesite. Después de probar varios ministerios, usted se dará cuenta cuáles son sus áreas de capacidad y en cuáles áreas usted no tiene, en cuáles áreas usted no tiene habilidad. Escuche la evaluación de los hermanos maduros en cuanto a sus habilidades. Fíjense, y vamos amados, a la número 15. Pero es bien importante esto porque para desarrollar mi don necesito tener un corazón sencillo. Por eso es que dice, no tengamos más alto consideración, más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos
de tener. Y solo recorriendo los ministerios, el Señor le va enseñando dónde podemos quedar ubicados, qué es lo que qué es lo que nos gusta o dónde somos mucho más útiles y dónde vamos a servir con verdadero amor. Fíjense que, por gozo. ejemplo, dice la Biblia que el don de servicio úsese para servir. O sea que hay hermanos muy especiales, servidores, solícitos a morir, ¿verdad? Que algo se necesita, ellos no saben ni qué es y ya están en la lista, ¿verdad? ¿Y para qué es? Pues, pastor, es que yo ya me apunté. Porque les gusta servir, son súper atentos, están siempre a la vanguardia, están siempre a servir. Pero hay otros que no, ¿verdad? Entonces es necesario conocer cuál es su don. Entonces, al caminar por los dones de la iglesia, usted va a ir reconociendo. Por ejemplo, hay hermanos que a todos nos debe gustar el evangelismo, debemos ser llamados al evangelismo, pero hay hermanos que les encanta más el evangelismo y se entusiasman, hasta el rostro se les ve cuando están participando, cuando salimos a dar pan y café. Hay hermanos que se apuntan y que están allí y con los tratados y con el pan y con el café, inquietos que vámonos ya, que no sé qué. Entonces vemos que los hermanos están llamados a servir. Y el evangelismo y el dar y el participar, o hay maestros que les fascina escuela bíblica y estar con los niños o estar con los adultos enseñándoles, están llamados para eso y usted no se va a dar cuenta si usted no participa. Dice la hermana Mel que ayudando a la iglesia y se descubre cuál es el don que se tiene. Definitivamente, definitivamente. Ahora yo le pregunto a usted, y para eso usted no necesita poner nada allí, no necesita poner nada en los comentarios. ¿Cuáles dones cree que usted ha recibido? ¿Cuáles cree usted? Esa es una pregunta para usted. Porque si usted no lo ha descubierto, si usted me dice, no sé, pastor, no es porque Dios se haya parado su provisión. Él dice que desde que usted lo recibió, que usted que abrió su corazón, Él le dio algo. Pero no lo sabe porque no lo ha ejercitado. Entonces, en resumen, la Biblia enseña que cada creyente debe servir y no solo ser servido. 2. Dios ha dado dones para el crecimiento de su iglesia y debemos utilizarlo. No estamos hablando de que es una sugerencia, es una orden, ¿verdad? Es una orden. Y yo quiero hacer que usted capacite en algo, que usted recapacite en algo. Un día, en el tribunal de Cristo, si usted ya es creyente, vamos a vernos con el Señor. Y Él nos va a preguntar qué hicimos con el don que nos dio. Yo no quisiera estar en sus zapatos si usted no utiliza ese don. Porque óigame bien, cualquier pretexto que usted le dé, no es suficiente. ¿Por qué? Es que mis hijos, pastor. ¿Cree usted que eso va a ser suficiente respuesta? Es decir, no confió en Dios, que Dios le iba a proveer lo necesario, que Dios le iba a ayudar con sus hijos. Entonces, realmente no tenemos no vamos a tener una respuesta que nos excuse a nosotros delante de Dios por no utilizar nuestros dones. Entonces, debemos servir y poner en práctica ese don que ya recibimos, para reflexionar. Y esto hágalo usted, y es una recomendación que usted debe hacer. Haga una lista de los dones que de acuerdo a la Biblia usted tiene. Le hemos dado los textos y se le voy a repetir solo las citas bíblicas. Efesios 4:11, Romanos 12 del 6 al 8, Primera de Corintios 12 del 7 al 10 y ahí mismo Primera de Corintios 12 del 28 al 30. Allá hay un listado de dones, le explico, ese listado no es exhaustivo, es decir, que no están todos los dones que Dios puede darnos. Entonces, pero usted tiene que entender que es una manifestación espiritual nueva, ¿verdad? No es algo que usted traía del mundo, es algo nuevo a usted. No son capacidades que usted tenía siempre, sino que es algo nuevo que surge, que se combina con lo que usted tenía.
Dice, la hermana Daisy nos comparte algo. Dice, pastor, mi don es maestro de escuela bíblica y sirvo en los ministerios desde el 2006. O sea, hace 15 años. Gloria a Dios, mi hermana Daisy. Y luego Gloria nos a da Dios. una recomendación. Gloria a Dios por hermana Daisy, que Amén. siempre ha perseverado. Es un ejemplo de que ha perseverado en su vida cristiana. Amén. Describan brevemente cómo puede usarlos en su iglesia o comunidad. Hable con su pastor y muéstrele lista y pídale que le incluya a usted para utilizar su don en la iglesia. Y tenemos luego para pensar, pastor. Ok, entonces vea esto, que es una sugerencia. Los dones tienen que ser, el servir, perdón, es algo que debe salir de usted. Del Nunca más corazón, así es. una invitación. Venga a servir tal cosa o que alguien le convenza. No, Sí, usted porque tiene que algunas estar. veces nosotros lo hemos hecho y al final no. No nos ha salido bien, Sí. ¿verdad? Por eso es que tiene que No es salir de gratificante. usted, ¿verdad? Porque, como dijimos anteriormente, el servicio es sacrificial. Usted sacrifica algo, su tiempo, su esfuerzo para servir a otros. Entonces, usted es quien tiene que tomar la decisión para saber si está dispuesto a pagar el precio. Así es, porque trae mucha bendición. Así es, uno da el privilegio algunas veces porque le ve actitudes, ¿verdad? Que sí son idóneas para el puesto, pero algunas veces termina con vanagloria o ya Amén. no quieren. Ahora sigamos adelante ya casi para terminar. Para Para pensar. pensar. Se compara la iglesia con el cuerpo humano. ¿Alguna vez se ha golpeado un dedo y no ha podido usarlo? Es incómodo, ¿verdad? Imagínese cómo afecta el cuerpo de Cristo cuando unos de sus miembros no usan sus dones. Amén. Ahí tenemos, ¿verdad? Ahí tenemos que pensarlo bien, porque sí es cierto, tenemos inconvenientes para servir, pero tenemos que sujetarnos y tenemos que poner eso debajo, ¿verdad? Debajo del servicio, o sea, priorizar la voluntad de Dios, que es que sirvamos. Ahora, para estudiar, ¿cómo debe ser un siervo de Jesucristo? Vamos a leer para esto Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No es fácil, No. pero por eso es que, ¿cómo debe ser un siervo del Señor? Si usted, no piense cuando usted dice siervo del Señor, los pastores, amados, todos los que servimos al Señor, todos servimos al Señor. Algunos están como los alcohólicos anónimos, ¿verdad? Ahí apartaditos, pero son siervos del Señor inactivos, que no están poniendo a trabajar su don y no están recibiendo la bendición por su don. Es como tener dinero guardado debajo de la cama. No le produce Amén. nada. Y correcto. ya tenemos la respuesta. ¿Cómo debe ser un siervo de Jesucristo? Mi hermana Roxana nos da la respuesta correcta y eso es algo que debe guardarse en nuestra mente y corazón. Humilde. Humilde. Y vamos Humilde. a Primera de Corintios 10:31. La segunda característica. La segunda que vamos a poner acá. característica, cómo debe ser un siervo de Jesucristo. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. Amén. Entonces, ¿cómo debe ser un siervo de Jesucristo? Lo primero dijimos que debe ser humilde. El segundo, ayúdenos por favor, según el texto 10:31. La leemos, pastor. Si Damos la pues respuesta porque ya coméis o estamos bebéis contra o el hacéis tiempo. otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Un servidor de Cristo debe hacer, vamos a poner nuestra respuesta, debe hacer todo para la gloria de Dios. O sea, si bien es cierto, sirvo a los demás, doy beneficio a los demás, pero yo no lo hago para que me reconozcan los hermanos. Lo hago para la gloria de Dios y por eso Amén. es que muchas veces los servicios que son más ocultos tienen más
más bendición, porque se hacen sin aplauso. Como dice mi hermana Roxana, para honrar a Dios. Lo hacemos para Dios, dice la hermana Daisy. Amén. Amén. Y antes nos decía la hermana Melqui que Dios la ha bendecido con muchos dones. Amén. Entonces, amén. Definitivamente que así es para todos, ¿verdad? Al menos uno hemos recibido. Para Dios lo que hacemos. Amén. Ahora, el último característica está en Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24. Amén. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amén. Vea, por favor. Dijimos que el siervo de Dios tiene que ser humilde. El siervo de Dios tiene que hacerlo todo para la gloria del Señor. Y por último, amados hermanos, por último, en Colosenses 3, 23 y 24, ¿cómo debe ser un siervo del Señor? Ayúdenos ahorita, rapidito, le voy a dar 10 segundos para que usted me ponga su respuesta, porque tenemos que avanzar, ya nos pasamos del tiempo que habíamos determinado. ¿Cómo debe ser un siervo del Señor? Vamos a poner nuestra respuesta. Debe esperar la recompensa del Señor. Amén. Así es. De corazón para Dios el servicio. Amén. Hacer todo con intención de servicio. Amén. Definitivamente. Pero sabiendo que de Dios recibo la recompensa. Yo no voy a la iglesia a traer algo material. Es más, ¿cómo se llama? Moisés decía que no nos presentáramos sin algo, ¿verdad? O sea, yo voy a dar porque Dios se encarga de mí. Yo no doy para que Dios me bendiga, yo doy porque Dios ya me bendijo. La vida, la familia, son una bendición, mis queridos hermanos. Es increíble y es la mejor de todas las motivaciones. Y es la gratitud, el reconocer que Dios ha hecho tantas cosas para nosotros y que por eso le servimos y estamos tan agradecidos. Yo le digo, yo en lo personal, ¿cómo puedo yo pensar que puedo yo pagar la salvación que el Señor me ha dado a mí? Es imposible. Así es que, amados hermanos, yo sé que servir no a muchas personas les gusta, ¿verdad? Porque es un trato con otras personas y si eso quiere decir que hay como fricciones, que a veces no todos pensamos igual, no todos lo hacemos igual, espiritualmente no todos estamos igual en determinado momento. Amén. Pero ahí es cuando el servidor tiene que practicar un poquito la empatía, ¿verdad? Saber que el hermano quizás llegó con problemas, llegó cargado y no supo descargar en el Señor su situación emocional. Entonces ahí es cuando nosotros debemos de comprender. Nosotros tenemos dos cosas que podemos hacer. Podemos practicar la empatía o la simpatía. La empatía es algo bueno que nosotros debemos de utilizar siempre. La simpatía no necesariamente, porque la simpatía es que yo voy a coincidir con el pensamiento de otro. La empatía me es más provechosa para saber por qué el hermano está así, por qué la situación que pasó. Entonces, cuando nosotros nos presentamos con humildad, sabiendo que hacemos todo para la gloria de Dios y no para la mía, y sabemos que de Dios vamos a recibir la recompensa, no vamos a encontrar tropiezo. No vamos a encontrar tropiezo porque los beneficios que nosotros esperamos vienen del Altísimo, amén, del Padre de las luces, que dice la Escritura que de Él viene todo don perfecto. Gracias, mis queridos hermanos, por haber estado con nosotros. Quiero invitarlo en este momento y de manera muy especial si hay alguien que no haya recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal. Yo quiero invitarlo antes de orar y terminar este momento. Yo quiero invitar a que reciba a Cristo como su Señor y Salvador personal. Repita esta oración de la siguiente manera. Nosotros creemos que si usted lo hace con fe, usted nacerá de nuevo en este mismo momento. Repita esta oración. Señor Jesús, creo que eres Dios. Perdón, amados hermanos, nos hace falta una parte, pero es importante ahorita esto. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador,
Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Bienvenido a la familia del Señor. Vamos, como me lo acaba de recordar la hermana Roxana y la hermana Daisy, vamos a darle las respuestas de la primera parte, ¿verdad? Al final tenemos 3 afirmaciones y las vamos ahora a destapar, ¿verdad? Vamos a dar la respuesta. La primera es: los únicos que sirven a Dios son los que ocupan cargos en la iglesia. Y la respuesta a esto definitivamente, como lo han dado casi todos ustedes, es falso, ¿verdad? Ahora, lo segundo es: los mejores cristianos son los que tienen habilidad para predicar. Ya vimos que todos tenemos el mismo, valemos lo mismo delante de Dios. Entonces la respuesta es definitivamente falsa. Y por último, todo cristiano tiene la capacidad de servir, y allí la respuesta definitiva es verdadera. Gloria al Señor. Bien, mis queridos hermanos, gracias. No nos queremos despedir sin recordarles nuestros días de transmisión. Van a permanecer mientras no tengamos noticias del día específico en el que vamos.